Muchas gracias por seguir con nosotros y vamos a hablar un poco de la actividad, tal vez junto con la minería más importante que tiene que ver con la construcción, y para eso pues nos acompañamos del amigo Eliseo Christopher. Él es presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, que es, diríamos, uno de los motores de la economía, del crecimiento en la República Dominicana. ¿Cómo andamos, Christopher? Muy bien, muy bien. ¿Cómo A Dios está, las cómo gracias. está la micro y pequeña empresa en la materia de construcción? Sí, la micro siempre se puede manejar o se puede mejorar lo Mm. que son las pequeñas y las medianas empresas. Y recordemos que estamos en un país donde tenemos un tejido empresarial representado por más del 98% de las micro, pequeñas y medianas. Y también cuando hablamos del sector construcción, la informalidad es muy alta. O sea, se pudiera mejorar por mucho la perspectiva y la situación ¿Qué actual falta ahí para formalizar las pequeñas empresas de construcción? Mira, nosotros hemos hecho varias propuestas. El día de hoy, por ejemplo, nosotros vemos que existe, por ejemplo, una forma de tributar de las micros y pequeñas empresas idénticas a las grandes empresas. Entonces, eso como que no es mucho incentivo, por un lado, para mantener la formalidad del sector construcción. En otro orden, pues tenemos también el tema de las oportunidades de inclusión en el sector financiero, que también a veces es un Y poco la complicado. complejidad, por ejemplo. Aquí se habla mucho de que el sistema tributario es bastante complicado y que no hay una simplicidad para aquel que quiere incluso hacerse ya, diríamos, visible y salir de la parte oscura de lo que tiene que ver la contribución. Parte de la propuesta que nosotros presentamos en el caso de una reforma fiscal, que es lo que se está promoviendo ahora en estos momentos, nosotros pues, precisamente hablamos de la complejidad del sistema tributario dominicano. Y, por ejemplo, una micro, pequeña empresa tiene que contar con un equipo que a veces es de 2 o 3 personas para mantenerse al día con ese día a día de lo que es el mecanismo de tributación. O sea que también es complejo. Por eso nosotros estamos de acuerdo y propusimos incluso la forma de simplificar el tema tributario, sobre todo para las pequeñas empresas. Pero más que la complejidad, también nosotros entendemos, como le decíamos, que no es igual, o sea, no es lo mismo que o no debe ser lo mismo que una microempresa, un emprendedor esté tributando idéntico que una gran empresa, que tiene una estructura preparada, que tiene grandes utilidades. Ahí creo que hay que, en el caso de la reforma fiscal, hay una gran oportunidad de mejora y de incentivar a que la formalidad pues vaya desapareciendo. Entre El año, otras cosas, ¿eh? sí, el año pasado pues tuvimos un crecimiento prácticamente, diríamos, anormal, porque apenas pues crecimos 2.4, 2.5. En gran medida se le achaca pues a la parte de la construcción, que estuvo muy lenta. ¿Cómo está el dinamismo de la construcción en el área que usted domina en Mire, este los momento? materiales se están manejando ligeramente, no tan agresivo como cuando estuvimos, como cuando en la pandemia, post pandemia, pero se está manejando ligeramente a la alza y eso tiende a cierta preocupación. Pero también hay un escenario que es, y lo hemos dicho muchas veces, que es el tema de los financiamientos bancarios. Cuando suben los intereses bancarios y la tasa, esas tasas bancarias, definitivamente, pues el constructor como que no se motiva mucho a una inversión, porque estamos hablando de que estamos pagando un 14, 15, 16, 17% de interés anual. Entonces, eso frena un poco lo que es la inversión en el sector construcción. Y en adición, cuando también suben los intereses bancarios para la construcción, en el caso de los préstamos interinos, regularmente suben los intereses bancarios para la cliente a largo plazo, o sea, la persona que compra la vivienda. No es lo mismo la persona pagar un 10, un 8, un 9% que pagar un 18%. Ahí se reduce por mucho el segmento poblacional a quien se le va a colocar la vivienda. Entonces, en ese contexto, como que uno no se motiva mucho. Históricamente, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, en la medida que suben los intereses bancarios, pues el sector se pone mucho más lento. Y eso está sucediendo actualmente en la República Dominicana. El año pasado vimos en los primeros 3 trimestres del año un comportamiento a la baja del sector, pero ya el segundo semestre del año
el Banco Central, las autoridades monetarias, el gobierno comenzaron a hacer unas inyecciones específicas al sector construcción y entonces ya en el último cuatrimestre vimos un despegue del sector, pero que no se ha mantenido ese despegue, porque esos incentivos que teníamos pues han ido desapareciendo, básicamente lo que son la tasa de intereses, entre otras cosas, porque también tenemos, por supuesto, el costo de los materiales que se están subiendo un poco a la alza. Justamente, y la economía se ha ido paralizando, hay poco efectivo, hay poco circulante en la calle, como nosotros decimos de manera popular. entonces el cuadro que usted está presentando es como que el gobierno debería intervenir en el aspecto de seguir potencializando ese dinamismo que venía sintiéndose en este primer semestre. Definitivamente, mira, desde el gobierno se han O hecho... sea, diríamos que después de las elecciones usted han sentido de que hay una especie como de reflujo en lo que tiene que ver con la economía. Es que eso siempre sucede, y nosotros lo decíamos, antes decíamos, porque vimos el comportamiento económico y tan pronto usted mira el comportamiento económico de cómo están los intereses bancarios, ya usted puede tener una media de por dónde va el sector. Es por un lado. Pero también tenemos temas muy favorables, que son, por ejemplo, los planes de vivienda que tiene el gobierno, que esos planes pues, pueden tener una incidencia muy marcada en el desarrollo del sector construcción y también, o en el despegue, vamos a llamarle, del sector construcción, y también hablaríamos sobre las oportunidades que se pueden brindar para precisamente la formalidad del sector y para un crecimiento sostenido y una inclusión también incluso de los micro, pequeños y medianos empresarios de la construcción en el área de la construcción de vivienda de bajo costo. Hay varios planes de vivienda que se adaptan perfectamente bien para unas oportunidades al sector. ¿Y qué falta? Mire, tenemos varios planes. Por ejemplo, tenemos el plan... Voy coligiendo y usted Sí. usted están presentando cosas, pero me da la impresión que hay pocas respuestas, ¿no?, de los organismos estatales. ¿Pero qué Tenemos, falta? por ejemplo, el plan Mi Vivienda, Mi vivienda. que es un plan que entregaron 6, 7, 8 mil viviendas, según lo que ellos presentan. ¿Y qué tan real son esos números? Porque muchas veces Sí, se hablan, nosotros no lo auditan. no lo tenemos la auditoría establecida, Sí, no lo estamos auditando. sí. Pero es lo que ellos dicen y Sí, sí, nosotros sí. pues estamos Hay que presentando. creer, ¿verdad? Ahora, no sabemos, tampoco le podemos pasar el dato de cuántas micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron la oportunidad de incluirse en esas 6, 7, 8 mil viviendas que construyeron. Eso es el plan Mi Vivienda que desarrolla el Ministerio Yo recuerdo, Eliseo, de la ahora que tú Vivienda. señalas eso, y decirle a ustedes que conversamos con Eliseo Christopher, él es el presidente de la pequeña Asociación de Constructores. Yo recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina, pues hicieron mucha promoción, publicidad y propaganda con esto de incluir a ingenieros, a pequeñas empresas en unos concursos cerrados, sobre todo para la construcción de escuelas y otras, diríamos, construcciones medianas y pequeñas. ¿Eso fue tan así como se promocionó aquella vez? ¿O ahora también hay, si se quiere, una sacada de cuerpo a esa modalidad? Mire, el gobierno, precisamente esos sorteos de obra, que a nosotros nos llena de orgullo decir que fue una iniciativa que se estableció desde la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción y logramos motivar en ese entonces al gobierno del presidente Danilo Medina y eso lo posicionó bastante en muy buenos espacios, que también tuvo, por supuesto, tuvo sus errores. Sí, sí, claro. Por ejemplo, vimos que después al final había muchas pequeñas empresas que tenían situaciones que también nosotros lo habíamos presentado como obstáculo. Cuando vimos el panorama de todas esos sorteos, nosotros pues decíamos, vamos a tener problemas por allí. Iba tan bien que lo dañaron, Sí. ¿no? Creo que se pudo haber mejorado, Ya. pero la iniciativa fue extraordinaria porque se le creó oportunidades a muchísimos Diríamos que ingenieros. los primeros cuantos años de esa modalidad fueron lo suficiente buenos que a ustedes... Hablaríamos en términos porcentuales, diríamos que de un impacto de un 100% pudo haber impactado un 30, un 45% en ese renglón. Pudo haber sido mucho mejor. Muchas personas tuvieron oportunidades de crecer y de trabajar, pero me parece, sin miedo a equivocarnos, que el escenario de la construcción de vivienda que presenta este gobierno es mucho más
mucho más prometedor que un sorteo de obra. Me explico. En la medida que uno va a una institución, tiene una obra desde el gobierno, con todas las situaciones que eso acarrea, la falta de pago, el seguimiento, las supervisiones, las cubicaciones, que todo se puede se puede tornar muy difícil. Pero cuando hablamos de una construcción, un plan de vivienda, o planes de vivienda como que tiene el gobierno, le pueden crear espacios muy importantes a las micro, pequeñas y medianas empresas, espacios de inclusión en el sector financiero fuera del gobierno. Entonces, eso puede ser extraordinario. Ahora, desde mi vivienda, nosotros, que es el Ministerio de la Vivienda, no hemos visto la inclusión. Sí. Si la hay, no la hemos visto, de las pequeñas empresas Ustedes en no han ese sido, desarrollo. como institución, ustedes no han sido llamados, ¿verdad?, para que presenten los planes que ustedes puedan tener y aportar ahí. Hemos tenido reuniones con el ministerio, pero no sabemos, no hemos visto la inclusión. De hecho, en una actividad nuestra que tuvimos, ellos anunciaron que habían una participación de las pequeñas empresas. Nosotros no lo hemos visto. Otro plan que tiene el mismo ministerio es Dominicana se reconstruye. Este es un plan... ¿Qué consiste? Ese consiste en reconstruir vivienda a nivel nacional, y ese plan está llamado, igual que el otro anterior, a tener un desarrollo extraordinario con las micro, pequeñas y medianas empresas locales. Eso es extraordinario. Se han reparado miles de viviendas, dice el ministerio. Pero ustedes han sido incluidos ahí, supongo no hemos yo. No hemos visto la inclusión de ¿Y las quién lo pequeñas está haciendo entonces eso? No sabemos. Otro plan que existe es el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Este es un plan extraordinario también, que también tiene grandes bondades. Consiste en donde el gobierno pues le da a una serie de adquirientes unas ciertas facilidades. Unos bonos. Sí. Unos bonos, sí, y ciertas facilidades. Entonces, esa bonanza que existe hacia el adquiriente, pues se le transfiere de manera indirecta al constructor, porque le amplían por mucho la posibilidad de conseguir los adquirientes. Sí. O sea que, en otras palabras, la mayor potencialidad de ventas. De ventas, sí, y de colocación de sus unidades habitacionales. Eso es extraordinario. Ahí anunciaron que iban a construir 28.000, 30.000 viviendas. Apenas construyeron, creo que 1.000 y pico, 2.000 viviendas. ¿Y qué pasó? No, me parece que pero me da la impresión, perdóname, Eliseo, me da la impresión de que ustedes conocen al dedillo todos los programas que está encabezando el gobierno, pero ustedes son espectadores. Puede mejorar. Por ejemplo, el plan que le mencionaba. Pero ustedes son espectadores. Por lo pronto yo te pregunto y me dice, bueno, tal cosa, pero no estamos incluidos. Nosotros, en el último plan, el Plan Nacional de Vivienda Familiar Feliz, estamos incluidos. Ya. Pero no tenemos el desarrollo que deberíamos tener. Apenas existe un solo proyecto con las MIPYMES constructoras, que es el proyecto de la Confederación. Que ustedes lo están llevando. Que nosotros lo estamos llevando, y ha sido muy complicado. Tortuoso. Sí, nosotros incluso fuimos asesores de ese plan, pero las autoridades que lo dirigen, me parece que le faltó un tacto social, un tacto político en el manejo del plan. Por no decir que no tuvieron la capacidad de avanzar de manera sostenida en ese plan, que tienen bondades extraordinarias para dinamizar la economía a nivel nacional y crear espacios de participación y llevar más formalidad a la ciudadanía, crear mucho mayores jóvenes, mujeres y todos los escenarios, pero no se ha hecho. Cuando vemos, por ejemplo, que un plan que puede estar dirigiendo, puede estar construyendo 400, 500, 600 proyectos, apenas tiene 18 proyectos, 19 proyectos, quiere decir que la operatividad del plan no es válida, no tiene operatividad. ¿Cuántos proyectos de estos están con la figura del fideicomiso que ustedes Todos deben estar con la figura del fideicomiso, la cual es una herramienta muy útil en el desarrollo de los proyectos. Entendemos que pueden fungir. Tenemos algo que le quiero comentar, por ejemplo, si me permite, un espacio. Claro. En el área, nosotros hemos hecho muchos aportes al sector construcción en lo que es desde que la creación de nosotros, o sea, de la Confederación. Muchísimos aportes. La formalidad, el emprendimiento, las oportunidades, muchos aportes. Pero creo que el mayor aporte que hemos hecho
ante la población de los constructores del país, de la República Dominicana, es que nosotros servimos de punta de lanza para que muchas empresas de la construcción se expresaran a través de nosotros. Por ejemplo, usted escuchaba anteriormente al año varios grupos de ingenieros, varias personas que se suicidaban por deudas y demás. Sí. Una vez que la Confederación sale, nosotros pues enfrentamos y nosotros pues hablamos con los ministros a través de diferentes medios, las instituciones y demás, reclamando el espacio de los pagos. Y allí nosotros pues, cuando nosotros iniciábamos a hacer esas denuncias y a hacer esas presiones, nos decían: hey, ten cuidado, que te van a matar, ese es el precio, ese es el pleito del huevo y la piedra, los funcionarios, no se puede. En la medida que nosotros lo hacíamos, pues ya mucha gente está reclamando. ¿Por qué decimos eso? Porque me comentaban el día pasado que algunos grupos de constructores tienen situaciones en el tema de pago. Me comentaban, no lo hemos visto todavía, sí, pero sí vamos a revisar esa parte. Tienen situaciones con su cobro. Y nosotros en ese contexto podemos decir lo siguiente: ingenieros, constructores y demás, su derecho deben reclamarlo, deben buscarlo. Existe mecanismo para que un funcionario le tenga que dar la cara a cualquier persona, a cualquier ingeniero que le deba su dinero. Y nosotros le decimos a los funcionarios: mucho cuidado, que ya hemos visto gente que está muy encumbrado allá arribota y que eran los más poderosos del mundo y que tenían todos los poderes, y después lo vimos presos. Ojo a esos funcionarios que no le cumplen a esas empresas. Bueno, yo creo que con esa exhortación, Christopher, podemos... Y estamos viendo algunas situaciones que en el futuro podemos decir que pueden haber problemas en algunas instituciones del área de la construcción. Bueno, le agregó algo más Eliseo Christopher. Yo creo que el llamado está ahí. Él sabe por qué lo dice. Y yo creo que, aunque no lo dijo, pero tiene más de un nombre y más de un apellido y más de un destinatario esa situación, que él la conoce al dedillo. Así que agradecemos tu presencia en esta mañana, Eliseo. Las puertas de este resumen matinal están abiertas cada vez que tú entiendas que debe exponer una información nueva. Así que agradecemos a ustedes, a Christopher, por acompañarnos en esta mañana. Dios mediante, mañana estaremos con ustedes, no sin antes decirle que aquí hay mucho que ver en esta parrilla que cada vez se renueva el canal 32 de BTV. Hasta mañana.